Hoy les traemos un debate del 2022, donde se enfrentó Galán y Iván Cepeda. Escuchamos claramente cómo Galán tiene admiración a Cepeda y a Aída Abella. Quédate hasta el final. Bienvenidos a Revivir Momentos en Colombia Sí. El grupo de personas que acompañan a Gustavo Petro, yo le tengo respeto y le tengo admiración a Iván Cepeda y a personas como Aída Abella. Me parece que han sido luchadores sinceros de sus causas, a pesar de que muchas de esas causas no se compartan en muchos sentidos, pero son personas francas, sinceras y transparentes, y eso hay que reconocerlo. Entonces, gente así, ojalá. Buenos días, bienvenidos a esta conversación de País en Noticias Caracol. Quedan 4 días para que los colombianos vayamos a las urnas a elegir al nuevo presidente de la República para el periodo 2022-2026. Y durante estos días, después de la primera vuelta, es natural que se hable de alianzas, de adhesiones, de decisiones que tienen que ver con las dos opciones que pasan a la segunda vuelta. Hoy vamos a hablar con Juan Manuel Galán, gracias por estar aquí. Gracias, María Alejandra, por la invitación. Director del Nuevo Liberalismo. Iván Cepeda, gracias por estar aquí. Muchas gracias, María Alejandra, y saludo también a Juan Manuel. Saludos para Iván. Senador de la República y miembro, por supuesto, de uno de los partidos que está en la carrera a la presidencia de la República. Y con ellos queremos hablar porque es importante que los ciudadanos tengamos elementos para entender cómo toman ellos las decisiones y cómo tomar también o pensar en las opciones presidenciales. Obviamente, Iván Cepeda está dentro de una campaña presidencial, está no solamente ahora, sino desde hace tiempo, obviamente analizando y reflexionando sobre esta posibilidad de la izquierda en el poder en el país. ¿Qué significa Gustavo Petro y por qué esta opción hoy vigente en el país para poder llegar a la presidencia? Bueno, yo creo que Petro es sin lugar a dudas la figura política, pues podrá ser adorado o criticado, pero es sin lugar a dudas un referente político nacional y creo yo que ha marcado en su historia personal y política buena parte de la historia del país reciente y creo que ha llegado un momento en el cual tiene la posibilidad de ser gobernante del país, ya no solamente de la ciudad de Bogotá. Juan Manuel Galán decidió en esta reflexión de estas semanas con su partido irse a apoyar a Rodolfo Hernández. ¿Cuál es el escenario, cuál es la esencia de esa decisión? Bueno, la esencia de esa decisión, en primer lugar, es tomar una decisión como partido, como organización política, desde la construcción de un liderazgo colectivo, que es lo que nosotros pretendemos hacer en el nuevo liberalismo, y después de hacer un recorrido por escuchar la militancia, los excandidatos al Congreso, su Consejo Nacional, se tomó la decisión de apoyar al ingeniero Rodolfo Hernández, porque tenemos puntos de coincidencias, especialmente sobre lo que hizo en la alcaldía de Bucaramanga, que demostró su carácter y su voluntad de llevar a la práctica lo que dice. Por ejemplo, extirpar a todo el Consejo de Bucaramanga o buena parte de concejales de Bucaramanga que estaban en la administración a punta de órdenes de prestación de servicios apoderados de la administración. O, por ejemplo, el hecho de que gobernó con el 70% de su gabinete integrado por mujeres, o que lideró la defensa de la causa de la defensa del agua del páramo de Santurbán contra la minería. Fueron hechos y cosas concretas que él hizo y que yo creo que son mensajes y son banderas y causas que deben llegar a la presidencia de la República para abrirle el espacio a muchas fuerzas políticas que no estamos de acuerdo con una visión extrema de nuestra sociedad, ni para un lado ni para otro, ni con este pleito político en el que estamos entrampados en Colombia. ¿Qué significa Rodolfo Hernández en la historia de Colombia? Bueno, Rodolfo Hernández significa una persona de provincia, de Santander. Desde hace más de 120 años no llega un presidente santandereano al poder, desde Aquileo Parra. Sí. Una persona que es ingeniero, que es administrador, que sabe gerenciar, que sabe gobernar, porque lo demostró en la alcaldía, pero además que tiene muy claro que pues, el Estado no puede seguir despilfarrando recursos, especialmente en la corrupción y especialmente en sobrecarga burocrática para el Estado, sobre todo central, que le quita la posibilidad al Estado territorial de construirse en muchas zonas del país donde no existe institucionalidad y hay que invertir en la construcción del Estado. Entonces hay que hacer como un balance de cómo estamos gastando la plata en Colombia, cómo estamos en el gasto público y reorientar ese gasto público por sectores.
Voy a hacer, por supuesto, me decía Gustavo Petro, hace parte de la historia del país y durante mucho tiempo ha tomado, digamos, un camino para llegar aquí. ¿Qué opina de la decisión de un nuevo liberalismo que ha compartido banderas justamente de igualdad, banderas anticorrupción, banderas sociales, que esté en esta decisión Pues me hoy? entristece, para ser franco, porque con Juan Manuel hemos compartido en el Congreso ideas y conversaciones, y para mí la decisión pues correcta hubiera sido apoyar el proyecto de Petro, que es un proyecto que anoche tuvo un momento crucial, y es una intervención de Gustavo en el que él señala claramente cuáles son los principios que van a orientar el gobierno. La Constitución del 91, el respeto a la ley, desechar cualquier idea de reelección, mantenerse en el principio de defender la justicia sin venganza, buscar un acuerdo nacional, no expropiación, pero sí atacar la crisis severa que tiene el país en lo social. Y creo que ese derrotero marca la posibilidad de un gobierno de concertación nacional, más que de un partido o de un extremo político. Creo que ahí hay una agenda de país. ¿Hay una decisión correcta en esto? Es decir, Iván dice, la decisión correcta habría sido... Bueno, Gustavo... desde mi perspectiva. No, claro. por supuesto, obviamente usted está en la campaña y además pertenece a los partidos que están ahí para gobernar. Pero lo pregunto es si la decisión, porque los ciudadanos pueden confundirse mucho, es que no es, digamos, es corrección, la corrección política, tomar una decisión en un sentido o del otro, es identidad, como ustedes han tomado la decisión con Rodolfo Hernández. Yo no sé si ustedes tenían una cercanía previa. No, pues yo O si es la cosa santanderiana también. Conocía a Rodolfo Hernández desde la alcaldía de Bucaramanga. Yo tuve varias reuniones con él a raíz de una idea que le compartí de que se pudiera recuperar la casa natal de Luis Carlos Galán en Bucaramanga como un símbolo de la ciudad. Y vi la manera como actuó en la alcaldía por esas reuniones que tuvimos. ¿Esa fue la que le grabaron? Una de las que grabaron, porque creo que grabaron muchas. Entonces con él pues compartimos conversaciones y lo vi realmente con un sentimiento y un compromiso genuino de cumplirle a la ciudad, de poner al día las finanzas de la ciudad. Y yo creo que eso es lo que necesita en este momento Colombia, y por eso en el nuevo liberalismo, por convicción, tomamos la decisión como organización política de acompañarlo en su campaña. ¿Y qué va a pasar si gana Petro con el nuevo liberalismo? Pues si gana Petro, el nuevo liberalismo seguirá. Nosotros estamos construyendo, iremos a la oposición, sí, iremos a la oposición, pero así como hicimos en la declaración de apoyo a Rodolfo Hernández, nosotros mantenemos un espíritu crítico. Esto no es un cheque en blanco. En el momento en que veamos algo con lo que no estamos de acuerdo, lo diremos. Pero hay que tener una posición en este momento constructiva con el país. Y yo creo que la disposición de personas como Iván, que está de acuerdo en eso, en que independientemente del resultado del domingo, pues todos nos vamos a levantar al otro día como colombianos y tenemos que buscar canales de diálogo, puentes de entendimiento para superar las heridas que esta campaña ha dejado, porque ha dejado profundas heridas por la agresividad, por el juego sucio. Entonces aquí tenemos que recomponer el país y trabajar unidos de la manera en que podamos encontrar acuerdos para pensar en los colombianos, que son los que necesitan soluciones. Y más allá del nuevo liberalismo, ¿ustedes creen que va a estructurarse de qué forma ese eventual acuerdo? ¿Quiénes pueden acercarse primero a tocar la puerta? Porque hoy en día, y va a ser interesante ahora que hablemos del paso de la oposición al gobierno, que en el caso de ustedes va a ser un cambio histórico, sí, la izquierda novedoso de la oposición al gobierno. ¿Cómo puede ser ese acuerdo? ¿Cómo podría eventualmente encontrarse ese punto? Lo primero es que ya ha habido un llamado y una invitación. Uno de los momentos iniciales de este debate, que no se ha podido dar física y presencialmente, pero sí que ya ha comenzado, Petro le extendió la invitación a Rodolfo Hernández. Gane quien gane, hay necesidad de construir un acuerdo. Ahora, hay precedentes en la historia reciente internacional. Se ha hablado, por ejemplo, del modelo del Pacto de la Moncloa. Sí. En el que todas las fuerzas políticas en España, en un momento crucial de crisis, llegaron a un acuerdo sobre lo político, lo social y lo económico. Bueno, ¿por qué no ensayar, si no es ese modelo, algo similar? Definamos cuáles son los grandes temas del país hoy y sentémonos a hablar, sin
ningún tipo de condicionamiento previo en la idea de buscar soluciones. Ya pasamos el momento, hablo después de la elección, de confrontarnos, llegó el momento de construir, y ese es el llamado que ha lanzado Petro y el pacto histórico. No hemos asumido ese nombre de una manera casual ni decorativa, queremos efectivamente un acuerdo y lo vamos a buscar independientemente de que haya oposición y que tengamos diferencias sobre algunos de los temas que va a plantear un gobierno nuestro. Los partidos Pero, tradicionales... por ejemplo, María Sí, Alejandra, adelante. una cosa, yo le diría a Iván, yo creo que un gesto y una señal importante en este momento de pocos días antes de la segunda vuelta es que las dos campañas se comprometan a respetar el resultado y acatar el resultado que comunique la registraduría, porque todo lo que hay en redes sociales de ambiente, de que esto van a incendiar el país, si no hay un triunfo del pacto histórico y que se están citando y que la primera línea y una cantidad de cosas, pues eso genera miedo y genera zozobra para el ambiente de una elección que debe ser tranquilo. Realmente. No, lo que Pues nosotros los hemos seguidores, dicho es, los seguidores en las bodegas. es posible que haya gente y también en ciertos medios que intenta incentivar eso, pero lo que nosotros hicimos el día 13 de marzo y lo que hemos hecho el día 29 de mayo es realmente analizar los resultados y en lo que nosotros encontramos irregularidades, proceder por la vía de los canales estatuidos a hacer las reclamaciones e impugnaciones del caso. Y es lo que vamos a hacer si el día 19 encontramos que hay algún aspecto del resultado que nos parezca que es impugnable. Pero nadie ha hablado de desconocer el resultado. No lo ha hecho Petro, no lo ha hecho el pacto histórico. Lo que hemos dicho claramente es que sí queremos garantías. Y eso sí es imprescindible, habida cuenta de antecedentes que hemos tenido y que podemos señalar que son realmente pues reprochables y que muestran que la registraduría y el sistema en general electoral, esto lo hemos discutido en el Congreso, sí, es vetusto y que tiene rasgos que deben ser reformados. Y es casual, además, no es casual pues, pero es muy particular este caso electoral, este año electoral, en donde la palabra fraude y donde esa sombra ha crecido más que en cualquier otro año. Es muy particular y las organizaciones electorales se han estado tratando de cubrir todo y es particular. ¿Tiene que ver con que sea la izquierda? Se lo pregunto directamente. ¿Cree que es porque...? Hay algunos sectores que sí lo han planteado en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido muy álgidas discusiones con el expresidente Pastrana, por ejemplo, o con otros miembros del Partido Conservador que intentan poner las cosas en esos términos. Efectivamente, el sistema electoral colombiano requiere una reforma a fondo. En eso estamos de acuerdo, pero no se debe utilizar en este momento y en estas circunstancias de debate esos problemas y esas falencias para impugnar un resultado que es legítimo. Bueno, ustedes tienen una historia común, déjenme preguntarles, que indaguemos un poquito sobre eso. Padre asesinado, violencia en Colombia, unas consecuencias obviamente personales, pero además también con una relevancia en la historia. Cada gobierno, cada elección es una oportunidad para mirar hacia el futuro. ¿Ustedes realmente creen que Colombia tiene hoy un desafío que es posible de enfrentar realmente para dar un salto? Ustedes que vienen, digamos, de esa mirada también de la violencia, porque en este caso de la paz, que es uno de los temas que está presente siempre en Colombia, no sé qué tanta diferencia puede haber entre la manera en que lo aborde Rodolfo Hernández y que lo aborde Petro. Pues yo no puedo hablar por Rodolfo Hernández porque él dice que decidió no hablar. Es él y además no hace acuerdos con nadie, ni compromete su discurso, ni cambia su discurso ante nadie. En eso él ha sido clarísimo, pero sobre la historia que nosotros compartimos, yo creo que compartimos la conciencia histórica de lo que ha significado la polarización violenta en nuestro país, la violencia, la guerra. Es decir, nuestros padres ambos fueron asesinados, están enterrados a pocos pasos el uno del otro en el cementerio central de Bogotá, pero además fueron los mismos perpetradores y victimarios que estuvieron detrás del asesinato del padre de Iván Cepeda los que estuvieron detrás de mi padre. Entonces, a pesar de que estamos en orillas distintas en este momento, pues tenemos esa historia en común que nos debe servir para enfrentar ese desafío hacia el futuro, de que este país empiece a tender puentes y podamos tener opiniones políticas distintas sin que eso signifique una condena a muerte. Totalmente de acuerdo, yo también lo veo así y veo además que el país ha llegado a un punto
tanto de fatiga como de madurez democrática que permite que ese diálogo hoy pueda tener realmente un chance histórico. Y yo espero que así sea, espero que sea quien sea el ganador, vayamos por ese camino en los próximos años. ¿Qué es un gobierno de izquierda en Colombia para Iván Cepeda? ¿Cómo es digamos, ese recambio de poder que puede haber con la llegada de otros sectores que tradicionalmente no han estado, no han tocado las esferas del poder? Bueno, yo diría que va a haber un gobierno progresista y liberal de transición, no un gobierno de izquierda. Es evidente que hay una presencia muy fuerte nuestra, pero también habrá muchos otros sectores y va a marcar una agenda de cambios, eso es cierto, una agenda de reformas profundas, pero también un estilo de concertación y de respeto, eso quiero subrayarlo, de la Constitución del 91, porque nosotros creemos y estamos firmemente convencidos de que somos parte de esa historia y la hemos construido y por eso queremos defenderla. ¿Qué le sugiere a usted una eventual, por supuesto falta todavía ir a las urnas el próximo sábado, un gobierno de izquierda? ¿O un gobierno con las características de izquierda liberal o de liberalismo progresista, como plantea Iván? ¿Cree que va a ser así o cree que les va a ganar la tentación de estar en el poder y ser un poco más radicales? Pues yo le decía fuera de cámaras a Iván que la gran preocupación es también la figura de Gustavo Petro como persona y su trayectoria en el sentido de cómo gobernó Bogotá, cómo administró Bogotá, cómo la gerenció, cómo se rodeó, cómo formó el equipo, cómo cada cierto tiempo muy corto su equipo se desintegraba porque no lograban trabajar con él. Y yo creo que el país necesita realmente un presidente que no sea dogmático, que no sea caudillista ni mesiánico, sino que entienda que pues tiene que rodearse del mejor equipo, gente mejor que él, para poder sacar adelante todos los frentes de gobierno que el país necesita en este momento. Yo no creo que el tema sea izquierda o derecha o lo que sea, sino más un tema de una agenda de política pública prioritaria, como por ejemplo derrotar el hambre. Eso no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Es un programa encaminado a derrotar el hambre en nuestro país, que es un tema que están sufriendo. ¿Que Rodolfo Hernández lo tendría también como prioridad? Claro, lo tendría como prioridad en su programa. De hecho, el nuevo liberalismo, los 5 puntos que le llevó a cada candidato, el primero de esos puntos era cero hambre y controlar la inflación de los precios de los alimentos en nuestro país, que tienen a las familias en una situación muy difícil. Doctor Galán, como usted ha estado también cerca digamos, del Congreso, ha estado en el Congreso, pero además de los partidos, ¿cómo ve a los partidos tradicionales haciendo el papel de la oposición? Partidos como el Conservador, como el Liberalí, como el Partido Liberal, como el Centro Democrático, si llega obviamente a ganar Gustavo Petro, ¿cómo es ese cambio para el país, para que los ciudadanos tengan un elemento adicional de análisis? Es algo que seguramente no lo tiene muy claro. Pues sería un aprendizaje, porque los partidos tradicionales en Colombia no hacen oposición, no han hecho oposición. Siempre han tratado de acomodarse con el ganador. Han acabado intentado acabar la oposición, más bien. Cuando han estado en el poder, pero además están acostumbrados siempre a estar en el poder, a beneficiarse de los cupos indicativos y de las partidas globales en el presupuesto y de qué cargos les dan. Entonces, los partidos tradicionales, por lo que quedó además consignado en la Constitución del 91, que no reglamentó la democracia orgánica en nuestro país, porque es que sin partidos la democracia no funciona. No funciona, pero los partidos no funcionan porque tienen personas enquistadas en nexos con criminalidad que no permiten y bloquean en la política y no permiten nuevos espacios. Y ese es el que estamos tratando de abrir con el nuevo liberalismo. Y permítame entonces, ¿cómo va a funcionar el Congreso? Eventualmente, si Rodolfo Hernández es presidente de la República, ¿cómo crearían ustedes, desde los partidos que lo apoyan, un escenario de gobernabilidad? Yo creo que hay que transformar las relaciones entre el gobierno y el Congreso. Esas relaciones hasta ahora han sido de compraventa. ¿Pero llamará a los partidos para que hagan coalición o qué? ¿Para que hagan su bancada? Pues tienen que llamarlos a expresarles su programa de gobierno y a comprometerlos con ese programa de gobierno y empezar a tener una relación distinta con los partidos. ¿Qué pasa con la bancada del Pacto Histórico que, digamos, que es histórica en representación de sectores progresistas en el Congreso? Bueno, a mi modo de ver, para controvertir un poco la idea de que precisamente la alcaldía de Petro en Bogotá fue
que marca pues esa personalidad terrible de Gustavo. Lo contrario, yo creo que lo que muestra esa alcaldía es que no ocurrió ese apocalipsis que nos han vaticinado con relación a, digamos, a la democracia y al funcionamiento de la ciudad. Se puede tener críticas sobre lo que hizo Petro en Bogotá, pero fue una administración en la cual todos los sectores contaron con garantías y hubo avances que a mi modo de ver son difícilmente controvertibles en lo social. Ahora, nosotros somos una coalición y hemos logrado mantenernos como una coalición. A diferencia de las otras coaliciones, hemos llegado hasta aquí con una bancada que es diversa, que tiene integrantes entre los cuales hay debates, controversias, pero hemos logrado mantener una unidad que nos lleva a una bancada muy importante en el Congreso. Y como tal vamos a actuar como una bancada que va a intentar ser mayoritaria y que va a ejercer control político también, sea cual sea la circunstancia, y construir una agenda legislativa sobre el programa que tenemos. Ayer estuve aquí con dos políticos del mismo partido que están en bandos distintos y les hice el ejercicio que quiero hacerlo con ustedes para terminar. Algo bueno que podría traer el gobierno de Rodolfo Hernández, Iván Cepeda. Es una pregunta difícil para mí. Yo todavía estoy intentando procesar un poco cuál es la propuesta del ingeniero Hernández y encuentro dificultades en entenderla, pero yo repito mi mensaje, sea cual sea el gobierno, el intento nuestro va a ser construir un acuerdo. Y si tenemos que ser oposición, vamos a hacer una oposición constructiva que busque resolver los grandes problemas del país. Así y lo mismo, espero que haya diálogo. Juan Manuel Galán, ¿algo bueno que vaya a traer un eventual gobierno de Petro? Pues me parece que en el caso del grupo de personas que acompañan a Gustavo Petro, yo le tengo respeto y le tengo admiración a Iván Cepeda y a personas como Aída Abella. Me parece que han sido luchadores sinceros de sus causas, a pesar de que muchas de esas causas no se compartan en muchos sentidos, pero son personas francas, sinceras y transparentes, y eso hay que reconocerlo. Entonces, gente así, ojalá estuviera muy cerca, y no otro tipo de gente que ve uno en el pacto histórico. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esta conversación, el respeto, el intercambio de las ideas, para que de aquí al domingo cada una de estas opciones que está en el tarjetón pues sea parte de la decisión de cada uno de los colombianos, porque esto es en democracia, hay que participar, hay que votar, y aquí están los argumentos de lado y lado en esta recta final. Ha sido una campaña larga y aquí hemos tenido muchas conversaciones de país. Muchas gracias, buenos días.